Muy buenos días, hermanos, hermanos. Es un gusto para mí estar en esta mañana con todos ustedes, bendiciéndolos con la palabra del Señor. Hoy continuamos con el estudio que llevamos de la primera carta del apóstol Pedro y quiero que vayamos al capítulo 2 de Primera de Pedro y hoy vamos a estudiar los versículos del 4 al 10. Primera de Pedro 2 del 4 al 10. Hoy con el tema somos sacerdotes de Cristo. Somos sacerdotes de Cristo. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2, 4 al 10. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por este alimento que hoy tú nos traes, Señor. Gracias porque cada día tú nos edificas con los dichos de tu boca, tú nos consuelas, tú nos exhortas, tú nos enseñas tus caminos. Te pedimos en esta mañana que sean tus palabras a través de mí, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, dándonos la iluminación que necesitamos para poder entender tu preciosa palabra, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando esta preciosa carta del apóstol Pedro, un apóstol que en esta carta escribe palabras de exhortación, de ánimo a una iglesia que estaba sufriendo, a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba siendo atribulada. Y hasta este momento el apóstol Pedro, a través de esta carta, nos ha mostrado a este mundo como un mundo temporal, como algo pasajero, frágil, sujeto a violencia, a problemas, a inmoralidades, a decepciones, a desilusiones, a traiciones, a persecuciones. Pero todo esto no nos debe desanimar. Usted y yo estamos de paso por este mundo, y mientras estamos por este mundo vamos a tener que pasar aflicciones. No hay tal como aquella cosa de que yo soy cristiano y todo me va a salir bien, no van a llegar los problemas a mi vida, ni la enfermedad, ni nada. No, eso no es verdad. La verdad es que en este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero no temáis, porque yo he vencido el mundo. Él sabe cuán duro es estar en este mundo. Él mismo estuvo en medio de nosotros hace 2000 años. Y Él se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Y en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas, Él está ahí para ayudarnos.
a llevar las cargas, para ayudarnos a salir adelante en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Dios es un Dios fiel, y si nosotros confiamos en su poder y en su misericordia y en su fidelidad, Dios nos promete levantarnos, restaurarnos, fortalecernos, y nos permite seguir en este camino y en esta vida que Él quiere que nosotros vivamos, esa vida que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Los cristianos que estaban aquí en este tiempo del apóstol Pedro estaban bajo el régimen romano totalitario. Nerón era el emperador en ese entonces, más o menos en el año 64-65, que fue cuando se escribió esta carta. Los cristianos estaban siendo llevados al Coliseo romano, en donde eran echados a los leones, juntamente con sus familias, donde eran decapitados, en donde eran espectáculo público. Era difícil la situación que pasaban los cristianos, y muchos tal vez se desanimaban. Y es por eso que Pedro les escribe esta carta, para que estén unidos en medio de esta situación. Porque nosotros, la iglesia, somos, hermanos, una familia. Y Pedro quería que los cristianos de ese entonces estuvieran unidos en medio de la persecución como familia. Y en esta ocasión vamos a ver que somos piedras del mismo edificio. Somos sacerdotes del mismo templo y somos ciudadanos de la misma nación. Aquí Pedro les habla a estos cristianos quiénes son ellos, para que se mantengan unidos en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas. Hermanos, usted y yo estamos en tiempos similares. Yo creo que en los peores tiempos de la historia de la humanidad. Si usted no ha sido consciente, estamos en la recta final del mundo como lo conocemos, tal cual como se ha profetizado miles de años atrás, tal cual como el mismo Jesús lo profetizó en Mateo 24, versículos 6 al 8. Guerra, rumores de guerra, pestes, enfermedades, terremotos, desastres naturales, falsos maestros, persecución a los cristianos. Todo eso ya lo estamos mirando, y cada vez se está intensificando más esto, hermanos. Todo lo que está pasando en Europa, en ese conflicto de Rusia con Ucrania, en donde está involucrado la OTAN, la Organización de Tratado Norteatlántico, que fue fundado en el 1949, para proteger a Europa de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay un conflicto tremendo allí, hermanos, y Rusia, Putin, no se va a detener hasta conquistar a Ucrania. Y según la Biblia, Ucrania va a pasar a ser parte de Magog, lo que hoy es Rusia. Y estas naciones son las que van a atacar a Israel en un futuro próximo. Y todo se está acomodando dentro del rompecabezas profético. Al mismo tiempo, amenazas de guerra entre China y Estados Unidos, el conflicto que hay con Taiwán. Nancy Pelosi, que es una congresista, la vocera principal del Congreso en Estados Unidos, hace poco visitó esta pequeña isla de 23 millones de habitantes, que está a menos de 100 millas de la costa de China. Xi Jinping, que es el presidente de China, que es un dictador desde el 2013-2014 que viene dirigiendo esta nación. Este hombre, hermanos, ya amenazó a Estados Unidos que si esta mujer se atreve a tocar tierra taiwanesa, entonces habrían consecuencias. Y lo más seguro, hermanos, es que Xi Jinping aproveche toda esta situación que ya se dio en esta semana para iniciar una invasión a Taiwán. Y eso es un hecho.
según los analistas políticos. Mientras tanto, en el Medio Oriente hay también una gran tensión. Si ustedes pudieron ver las noticias en estos días, ayer Palestina estaba atacando a Israel con misiles. Irán está amenazando con la construcción de una nueva bomba nuclear. Actualmente el mundo tiene el arsenal nuclear suficiente para destruirse en 30 segundos. El mundo entero. Entre Estados Unidos y Rusia, ellos tienen el 90% de las armas nucleares en el mundo. Tremendo. Tremendo. Estados Unidos tiene unos 65.000 misiles nucleares, Rusia 70.000. Estas naciones están ahorita en una guerra fría porque no ha habido misiles. Pero en el momento en que empiecen a lanzar el primer misil, hermano, va a empezar una guerra tremenda. Algunos dicen que ya la tercera guerra mundial comenzó, aunque no está declarada oficialmente. Pero el ser humano, por el pecado, es autodestructivo, y el ser humano, si no viene el Señor Jesús en su segunda venida, el ser humano se va a autodestruir. Es tremendo lo que está pasando. ¿Y saben qué, hermanos? Como este conflicto ha crecido tanto en Europa como Ucrania y Rusia, quiero que sepan que Ucrania, ellos producen el 30% de cereales en el mundo, principal exportador de cereales y de fertilizantes. Por eso es que muchos campesinos tampoco han podido sembrar como en otros años, porque los fertilizantes, a raíz del conflicto allá en Ucrania, han subido tanto de precio que ya la comida, ¿qué está pasando? Está subiendo. Se va al supermercado, al D1 que era tan económico, ya no es tan económico. Usted va al supermercado, a cualquier supermercado, los productos están escaseando. ¿Saben por qué? Porque estamos consumiendo la comida del año pasado y no se está produciendo más. Por eso se pronostica en estos próximos meses, en los próximos 90 días, una hambruna a nivel mundial en donde van a morir millones y millones de personas. Pero todo eso no nos debe asustar. No nos debe asustar. Debemos cobrar ánimo, fortalecernos en el Señor y seguir adelante. Así como estos cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, que estaban siendo subyugados, muertos, asesinados en el Coliseo Romano. Pero Pedro les dice en esta primera carta: tranquilos, no pierdan la esperanza. Una esperanza que es la gloria eterna en Jesucristo, porque Jesucristo viene, hermanos, viene por su iglesia y luego va a venir a reinar con su iglesia en su segunda venida, visiblemente en el Jerusalén. La mayoría de la gente dice: eso es cuentos de hadas, eso es mentira. No, hermano, es real porque la Biblia lo dice, es verdad porque la Biblia lo dice. Y nosotros como iglesia ahorita más que nunca tenemos que estar humillados, orando, entregándonos más al Señor, sirviendo más al Señor, santificándonos más, hermanos, porque somos, como lo vamos a mirar en esta noche, sacerdotes de Cristo. Nosotros no somos gente del montón, somos sacerdotes del Dios vivo. Miren lo que dice los versículos 4 al 8. Vamos a mirar aquí en primer lugar lo que dice Pedro. El versículo 4 al 8 dice: acercándoos a Él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En medio de estas situaciones difíciles, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Lo mismo que, mire lo que Pedro le decía a esta iglesia: acérquense confiadamente. ¿A quién? A Cristo. Nosotros como iglesia debemos acercarnos a Él.
piedra viva, dice aquí. La Biblia nos muestra que existe solo un Salvador, que es Jesucristo, y un solo edificio espiritual, que es la iglesia. Jesucristo dice aquí que es el fundamento de todo este edificio. No es ningún hombre, no es el Papa, no es ningún de estos disque apóstoles que andan por ahí porulando en muchas iglesias, ni ningún pastor es piedra ni fundamento de ninguna iglesia. El único que es fundamento es Jesucristo. Por eso dice aquí, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Por qué piedra viva? Porque Él resucitó, hermanos. Él vive y reina por los siglos de los siglos. No es una piedra muerta. No es como en la religión tradicional presentan a Jesús muerto en una cruz. No, la cruz está vacía. La cruz está vacía. Por eso en una iglesia lo que debe haber es una cruz vacía. En algunas iglesias cristianas la tienen. Aquí podríamos tenerla. Una cruz vacía, porque es el símbolo del cristianismo, de salvación. Ahí fue que Jesús entregó su vida por nosotros, en esa cruz. Pero la cruz está vacía, porque Él resucitó y Él vive y reina. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Dios Todopoderoso. Y Él ahora está en cada uno de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, Jesucristo es esa piedra viva, es ese fundamento de ese edificio que somos nosotros, su iglesia. Por eso dice aquí, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Los hombres rechazaron a Jesús desde que nació. Iba María ahí con José y el burrito que los acompañaba, y no encontraban lugar. No, aquí no hay lugar, aquí no hay lugar. ¿Y dónde tuvo que nacer Jesucristo? En un pesebre. Él no nació en un hotel 5 estrellas. Él no nació en un palacio real. Él nació en un pesebre, en un establo, con los burros, con los bueyes, con las vacas, como ese cordero que vendría a quitar el pecado del mundo. Jesucristo muere por nosotros para lavarnos y limpiarnos de nuestras iniquidades. Fue rechazado por los hombres, fue vituperado por la humanidad, y hasta el día de hoy el mundo le rechaza. El mundo le rechaza. Por eso este mundo tiene que ser juzgado. La Biblia nos muestra en este pasaje que Jesucristo entonces es el fundamento, la piedra principal, y se nos dice que es una piedra viva porque fue levantada entre los muertos. Se nos dice también que fue una piedra desechada porque desde que Cristo nació fue despreciado, desechado por los hombres, y Cristo fue la piedra, dice aquí, en la cual los fariseos tropezaron, los religiosos de la época, los sacerdotes, los que supuestamente creían en Dios, que practicaban la ley, tropezaron. Dice aquí, versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué los fariseos rechazaron a Jesucristo? ¿Por qué le rechazaron? Si ellos conocían la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tropezaron? Porque los fariseos pretendían a través de la ley salvarse, ser justificados, y usted y yo sabemos que nadie puede ser justificado por la ley. La ley fue dada al hombre
para dar a luz o sacar a luz el pecado, para mostrar lo que es bueno y lo que es malo, pero la ley realmente nunca fue dada para salvar al hombre. Sin embargo, los fariseos se aferraban a la ley para justificarse, para ganarse la salvación, pero estaban totalmente errados. Por eso ellos tropezaron y en esa piedra, acercando a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, por estos fariseos, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí finalmente se nos dice que es una piedra preciosa porque para Dios, su Hijo amado, todo lo que Él hizo en esa cruz fue algo precioso, aceptable. Y por medio de ese sacrificio es que nosotros somos salvos. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él no nos ve a nosotros en nuestra condición humana, Él ve la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, que ha lavado nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué somos nosotros ahora? Piedras vivas. Piedras vivas. Jesús es la piedra viva, el fundamento de ese edificio. Pero nosotros somos también piedras vivas. ¿Por qué vivas? Porque nacimos de nuevo, porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Usted y yo está vivo espiritualmente. La gente allá afuera que no conoce al Señor no está viva. Ellos no viven, ellos existen. Tienen una vida almática, física, pero no tienen vida espiritual. Están muertos, están separados de Dios. Eso enseña la Biblia. Muertos en sus delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Separados, están muertos. Desde que un niño nace separado de Dios, ya heredando una naturaleza caída, pecaminosa. Por eso a los niños, por más lindos que son, bien inocentes, tú tienes que enseñarles lo bueno, porque ya traen lo malo. Y va a llegar el momento cuando ellos ya crezcan que van a necesitar recibir a Cristo, al Salvador, al único que les puede salvar. Entonces nosotros, hermanos, somos piedras vivas. Dice aquí, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual. La iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia universal, esa iglesia que la conforman todos aquellos que han nacido de nuevo. Porque está la iglesia universal, que es invisible, que la conforman todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que somos cristianos verdaderos. Y está la iglesia local, que es la iglesia visible, que es un grupo de personas que se reúnen en cierto lugar para escuchar la palabra, para alabar al Señor. Hay que hacer esa distinción. Cuando Pedro aquí habla de que somos ese edificio, las piedras vivas, y hablan de piedras vivas, está hablando de la iglesia universal, de todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos la vida de Cristo. Pero sí, y yo sabemos que dentro de la iglesia local hay gente que no está viva espiritualmente, que no ha nacido de nuevo, aún teniendo años en la iglesia. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Y están en las iglesias, están infiltrados. Pero los verdaderos cristianos somos esas piedras vivas que hacen parte de esa casa espiritual que está siendo edificada. Usted es una piedra viva, es un ladrillo de esta casa, de esta iglesia local que se llama Palabra de Dios. Usted está siendo edificado aquí con la palabra del Señor. Usted está siendo alimentado. Por eso es tan importante, hermanos, que hagamos parte de una iglesia local. Y la iglesia, quiero que entiendan, hermanos, no son los ladrillos, no es este edificio, no es esta casa. La iglesia somos nosotros, que somos piedras vivas, que tenemos al Espíritu Santo.
somos nosotros, es la congregación. Si nosotros saliéramos a un campo, a una plaza, por ejemplo, y nos reuniéramos allá, hiciéramos esa reunión, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Donde nosotros nos congreguemos, si nos vamos a una cancha de fútbol y ahí hacemos la reunión, ahí es la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros, no somos ladrillos. Somos nosotros. La congregación de los santos. Por eso es que Pedro habla aquí de que somos piedras vivas. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Esto es una casa que está siendo edificada. Y sacerdocio santo, hermanos. Y sacerdocio santo. ¿Qué somos nosotros? Bueno, ya dijimos que somos una casa espiritual, somos esas piedras vivas que hacen parte de esa casa espiritual. Pero además Pedro dice que somos sacerdotes. Mire, cuando nosotros miramos la iglesia tradicional, ¿qué nos podemos nosotros dar cuenta? Ellos tienen un grupo de personas que le llaman sacerdotes, curas, o ¿cómo le llaman? Padres también. Y ese grupo es el que puede ministrar, el que puede predicar. Es un grupo selecto, ¿sí? Pero los demás son asistentes. Pueden también servir en cualquier liturgia. Yo recuerdo que yo cuando estaba en la iglesia católica hacía parte del ministerio de liturgia y yo era de los que leía la primera lectura y la segunda lectura allá en la iglesia San Francisco de Asís, en la catedral allá de Sincelejo. Pero era un grupo selecto de sacerdotes. Pero ¿qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que ahora no es un grupo selecto como ha querido meternos la religión. Todos nosotros somos sacerdotes. Todos. Para que podamos entender un poquito qué es o quién es un sacerdote, vayamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios había escogido una tribu, entre las 12 tribus de Israel, una tribu para que le sirvieran a Él en el tabernáculo de Moisés. Esa tribu era la tribu de Leví, los levitas, y solo ellos podían entrar y ofrecer sacrificios y servir de intermediarios por el pueblo. Porque ¿qué hacía un sacerdote? Ofrecía sacrificio por ellos mismos primeros, para el perdón de sus pecados, pero también ofrecía sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo. Y una vez al año el sumo sacerdote, es decir, el principal de los sacerdotes, que era Aarón, por ejemplo, ya en el tiempo de Moisés, subía una vez al año y entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto para ofrecer sacrificios en el mes de Tisri, entre septiembre y octubre. Ahí entraba, llevaba una campanita porque a veces, como los sumos sacerdotes no estaban bien preparados, podían caer muertos ante la presencia del Señor. Entonces ahí los jalaban con una pitica y los sacaban muertos porque no estaban preparados. Pero lo que estos hombres hacían era que ofrecían esos sacrificios por el pueblo. Ahora, bajo el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús, según el libro de Hebreos. Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y nosotros, la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, somos ¿qué? Sacerdotes. Todos ustedes, los que han nacido de nuevo, los que hemos creído en Cristo, somos sacerdotes. Ya no hay un grupo selecto. ¿Y saben qué significa esto? De que somos sacerdotes del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, como dice el libro de Hebreos. Significa que ahora no necesitamos
intermediarios para llegar a la persona de Dios. Solo Cristo, que es el sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, pero todos nosotros tenemos ahora acceso a la presencia del Señor, al lugar santísimo. Ya no hay una clase sacerdotal en donde yo tengo que ir a ese hombre, confesar mis pecados al hombre y que ese hombre sirva de intermediario ante Dios. Ya no hay eso. La iglesia tradicional se voló la cruz y siguió con el antiguo pacto, en donde ellos tienen una casta sacerdotal y los demás no pueden. Ahí están. Se volaron la cruz nuestros amigos y queridos católicos. Se volaron la cruz porque ellos tienen un grupo solamente de sacerdotes. Los demás no son sacerdotes, solamente ese grupo no. La Biblia me dice que todos somos sacerdotes y que ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos nosotros, la iglesia. Usted y yo, cuando estemos en problemas, en dificultades, cuando usted necesita que el Señor lo perdone, ya no tiene que ir donde un sacerdote para confesarse, o no tiene que ir como hacían en el Antiguo Testamento, donde un levita o un sacerdote, mira, aquí le traigo esta ovejita, sacrifíquela para que yo sea perdonado. Entonces el sacerdote era el intermediario, iba y ofrecía ese sacrificio. Señor, perdona a este cabezón desobediente. No, ya no. Ahora tú tienes acceso directo a la presencia del Señor. Por eso es que Pedro, desde el versículo 4, dice: acercándonos a Él, piedra viva. Acérquese a Cristo. Si usted ha pecado contra Dios, si usted ha hecho lo malo ante Dios, dice 1 Juan 2, hijitos, si alguno de ustedes hubiese pecado, sepan que abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Él está como ese sumo sacerdote allá, intercediendo por nosotros, que somos una casta sacerdotal. Ya no según el orden levítico, arónico, sino según el orden de Melquisedec. Es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora todos nosotros podemos entrar a su presencia, servir a Dios. Por eso ustedes, hermanos, que pueden entrar a la presencia del Señor, están llamados ¿a qué? A quedarse por los siglos de los siglos ahí sentado, como en la iglesia tradicional nomás. Viene, participa de un culto y bueno, y ya y salgo y no, usted no se compromete nada con su iglesia local, usted no hace nada por su iglesia local. Ahí usted tiene todos los dones del Espíritu que Dios le ha dado y no los ministra a otros hermanos, a su iglesia, y ahí los tiene guardados, como el que guardó el talento y nunca lo metió al banco. No, hermanos, usted es un sacerdote. Ahora puede entrar confiadamente a la presencia del Señor por la sangre del Cordero que fue derramada. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que ahora le sirvamos a Él como esos sumos sacerdotes. Eso era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos servían al Señor. Por eso usted debe, si no está sirviendo a la iglesia, al Señor, a la iglesia, anhele servirle al Señor. Aquí hay vacantes, las que usted quiera. Las que usted quiera, hermano. Que necesitamos son obreros. Y ahora que estoy haciendo visitas, yo digo, bueno, yo tengo que preparar un grupo que vaya conmigo. No está bien que yo ande como llanero solitario por ahí en la moto, visitando familias enfermas. No, sería bueno que junto conmigo estén ustedes participando de la obra del Señor, militando, que ustedes se hagan más partícipe de esta iglesia. Eso es bonito, hermano. Yo sé que todos tenemos nuestras ocupaciones, nuestras situaciones que resolver en lo personal, familiar, laboral, etc. Pero, hermano, saque el tiempo, comprométase más
con su iglesia local, participe más de las reuniones, reunión de oración los martes. Hermosa esa reunión, y ahí el Señor se mueve. Conéctese, yo ahí mando el link, ¡tum!, al grupo de intercesión y al grupo de la iglesia. Métase una horita semanal de oración en donde oramos, clamamos por las necesidades de nuestros hermanos, de la iglesia, por tus necesidades. Los miércoles estamos desde hace ya más de 2 años, más o menos, con un discipulado. Participe en los discipulados, capacítese. Ya muchos de ustedes están viniendo los miércoles. Anteriormente era un grupito pequeño los miércoles, ahorita ya se me está llenando el salón. Gloria a Dios, yo me alegro por eso, y están llegando personas nuevas. Pero yo les sigo animando a que participen más, se involucren más, que no se acostumbren a ser domingueros. Domingueros no, pues yo era dominguero, recuerdo yo en mi época religiosa. Eso es fácil, que podamos comprometernos más. Tenemos un grupo de reunión y ayuno una vez al mes también. Es muy bonito, a las 6 de la mañana, todos los segundos sábados de cada mes. Todo eso, y pues ahí quiero que toda la iglesia vaya participando de todo para el crecimiento de ustedes, para que la casa espiritual del Señor, que es su iglesia, vaya siendo edificada. ¿Cómo va a ser usted edificado si usted no se involucra con su iglesia? Va a estar allí, pero como eso, ni frío ni caliente. El Señor dice, o frío o eres caliente. ¿Cómo estamos? ¿Tibio o no? Te vomito. ¿Sí? Entonces, hermanos, entendamos que somos sacerdotes. Dice aquí, sacerdocio santo. ¿Qué significa eso? No es cualquier tipo de sacerdocio, porque mira, hay sacerdocio satánico. ¿Ustedes saben que hay sacerdote satánico? Hay sacerdotes pues en la iglesia tradicional, como les digo. Hay sacerdotes, uno mira, en muchas sectas también. Y hablan en algunas iglesias equivocadamente. No, esa es la familia sacerdotal, o sea, la familia pastoral. Ellos son los sacerdotes de esta casa. No, eso es una equivocación. Todos somos sacerdotes. ¿Cómo que el pastor y su familia? No, todos. Y dice que es santo. ¿Qué significa eso, hermanos? Sacerdocio santo. No es cualquier sacerdocio, como les digo. ¿Alguno podría decirme qué significa sacerdocio santo? Apartados para el servicio de Dios, solo de Él, porque Dios es celoso. Nosotros no podemos, hermanos, servir a Dios y a las riquezas. Hay unos que sirven a las riquezas. Por eso andan como mamados, perdónenme la expresión. ¿Saben por qué? Andan agotados, mamados. Es que estoy mamado. Viven solo para trabajar, como el mulo, como el asno. Trabaje y trabaje. Y lo peor de todo es que no disfrutan lo que tienen. No lo disfrutan. Porque están sirviendo al dinero y el dinero no les sirve a ellos, sino ellos al dinero por la avaricia y la codicia que hay en sus corazones. No tienen ni tranquilidad y tienen dinero, tienen posesiones familiares. Miren, yo he conocido gente rica, muy rica, pero que están enfermos del estrés, que no pueden dormir. Eso es prosperidad, les digo yo. Yo conozco gente rica que no es próspera. Yo conozco un señor enfermo, amargado, terrible. Tiene todo en lo material. ¿Ve? No tiene paz en su corazón. No tiene paz con nadie. Pelea hasta con el perro y el gato. Amargado. Yo soy más próspero, que no tengo casa.
ni un carro. Porque la prosperidad la prosperidad no va en lo que tú tengas materialmente, sino que lo que tú tengas, lo tengas para el servicio de los demás y puedas tú vivir de lo necesario y poder con lo tuyo servir a otros. Eso es prosperidad. Sentir paz, gozo, que usted se pueda levantar y tener a su esposa, amarla, respetarla, a sus hijos, trabajar honradamente, viviendo con lo necesario, sin deudas. Eso es prosperidad. No se deje engañar creyendo de que entre más cosas materiales y más dinero tengas, eres más próspero. Mentira, hermano. Porque el reino de Dios no consiste en los bienes que posees, sino en el gozo, la paz, el amor que tú tengas en tu corazón. Eso es más importante. Por eso no trabaje para las riquezas, que las riquezas trabajen para usted. Que el dinero le sirva a usted, no usted al dinero. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie, hermano. O sirve al dinero o sirve a Dios. Cuando la Biblia habla de un sacerdocio santo, es un sacerdocio que está sirviendo a Dios, a ese Dios que es santo, apartado de todo mal. Un sacerdocio santo es un sacerdocio que se ha apartado del mundo, que ya no sirve a las riquezas, a las cosas del mundo, y que ahora está sirviendo a Dios. ¿Significa eso de que, bueno, servir a Dios y me voy a desentender de todo lo demás de este mundo? No, hermano, usted puede servir a Dios con su vida, con sus bienes, en su iglesia local y no dejar de trabajar. No dejar de trabajar. No, pero el trabajo que tengo no me permite muchas cosas. Pídele al Señor, pídele. Si realmente es tu deseo tener más tiempo para el Señor y congregarte más, pídele al Señor que te dé otro trabajo, que sí te lo permita. Pídeselo. Él lo puede dar o no. Él no puede dar eso. Claro. Pero hay algunos que están tan aferrados al trabajo que han descuidado lo más importante, su vida espiritual. Y por eso es que están como están en su vida personal, familiar, matrimonial. Que aunque aparentemente todo esté bien, no todo está bien. Ahí hay algo mal, porque todo comienza con lo espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? Dependiendo de cómo está tu relación con Dios, así va a estar tu relación con los demás. Con tu esposa, por ejemplo. Con tus hijos, con el vecino, con el prójimo. Nadie puede decir, yo estoy bien con el Señor, yo amo a Dios, cuando no ama a su hermano, cuando no ama a su esposa, cuando no ama a su esposo y lo respeta. Simplemente te estás engañando, estás viviendo un cristianismo light, un cristianismo falso. Usted y yo somos sacerdotes del Dios vivo, de ese Dios santo. Por eso el sacerdocio que Dios demanda de nosotros como sacerdotes ahora del nuevo pacto es un sacerdocio santo, hermano. Por eso el cristiano debe apartarse del mundo, de los deseos del mundo, ya no amar las cosas del mundo, sino amar a Dios. El Señor Jesús una vez dijo, donde esté tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿A quién amas? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Es Dios? ¿O es tu trabajo? Porque para algunos el trabajo se ha vuelto un Dios. El dinero para algunos se ha vuelto un Dios, tanto que viven para producir dinero y medio pagar sus deudas y vivir ahí agonizando.
porque no están sirviendo verdaderamente a Dios Santo. Cuando usted le sirve al Señor como sacerdote santo, cuando usted está en la iglesia y le sirve a Él, mire, servirle al Señor es lo mejor. Es lo mejor. Yo lo he podido vivir en estos años. Que aunque yo no he tenido abundancia y ustedes lo saben, yo no tengo nada, pero lo tengo a Él. ¿Y qué me hace falta? Al fin y al cabo, ¿qué? Pero el engaño del mundo es que si tú no tienes una casa propia, si tú no tienes un carro bonito, si tú no tienes plata en el banco, en tu bolsillo, entonces no eres nadie. Mentira. Tú no tienes que tener nada, hermano, para ser alguien o ser feliz. Lo único que tú necesitas es a Cristo en tu corazón. Eso es lo único que tú necesitas, hermano. Al Señor en tu vida. Y cuando tú lo tienes a Él en tu vida y tú le sirves a Él de todo corazón, hermano, eso es suficiente. Como yo les digo, mire, yo llevo desde el año 2011 salí de mi casa sin nada, con una simple maleta y esa guitarra que compré en Bogotá. Recuerdo, yo salí de Sincelejo para la ciudad de Yopal, yo no conocía nada ya, ni a las personas que me estaban esperando. Había un señor, una familia que me estaba esperando allá, y pues yo no sabía nada. Lo que sabía de Yopal era lo que había buscado en Google, en el mapa y todo eso. Y yo salí, yo le cuento que a mí me dolió mucho salir de la casa, dejando a mis padres, a mi mamá, que vivía con mi otro hermano. Yo dejé el trabajo que yo estaba haciendo para ir a servir al Señor a una tierra lejana, gente que yo ni conocía, siguiendo el llamado del Señor. Y de ahí empecé yo a caminar por fe, dependiendo de Él. Y hasta el día de hoy a mí no me ha hecho falta el techo, la comida. Y he podido también bendecir a otras personas. Eso es prosperidad, hermano. Tú no necesitas tener cosas materiales y decir, tengo una casa propia, tengo un carro. A veces tienes esas cosas y las debes todas. Eso no es prosperidad, hermano. El Señor Jesús, si tú lo tienes a Él en tu vida y le sirves a Él, si tú eres ese sacerdocio santo, te acercas a Él cada día sirviéndole a Él, entonces tu vida cambia, tu vida es diferente. Dice, ya para ir terminando, dice, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. En el Antiguo Testamento, ¿qué ofrecían? Sacrificios de animales para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Sí? Pero ahorita nosotros no ofrecemos animalitos. Ya no. Si estuviéramos en el Antiguo Pacto, usted debería traer todos los domingos. Y aquí yo sería un carnicero. Venga, traiga la ovejita, derramar la sangre aquí, luego rociarlo a usted y hacer todo un rito de purificación como se hacía en el Antiguo Testamento. Pero ya no tenemos que hacer eso, porque Cristo ya vino, que es el Cordero de Dios, que se entregó una vez y para siempre para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Ahora los sacrificios que ofrecemos no son de animales, porque Cristo, como Cordero de Dios, ya hizo ese sacrificio. Ahora nuestros sacrificios son espirituales. ¿Y cuáles son estos sacrificios espirituales, hermanos? Cuando usted viene acá dejando sus cobijas, pudiendo haberse quedado roncando hasta las 11, 12 del día, usted viene acá y empieza a alabar al Señor, a bendecirle. Está usted ofreciendo sacrificios espirituales. Cuando usted trae su ofrenda y siembra en la obra, está haciendo sacrificios espirituales. Todo eso es espiritual. Cuando usted viene acá y toca la batería, ora,
toca la guitarra, está en una puerta, son sacrificios espirituales. Todo lo que usted hace para el Señor, para gloria y honra del Señor. Cuando usted está allá afuera y evangeliza, son sacrificios espirituales. Todo eso son, todo lo que usted haga en amor para el Señor, en sacrificio por Él, en obediencia para su obra, son sacrificios espirituales. Eso es lo que nosotros estamos haciendo como sacerdotes, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, todo lo hacemos en el nombre de Cristo, por medio de Él. Aquí nosotros, cuando alabamos al Señor en alabanza, que es un sacrificio espiritual, lo hacemos para honra de Él. Cuando usted trae sus ofrendas acá, usted no lo hace para Él, ¿sí? En el nombre de Él, para el Señor. Cuando usted sirve en cualquier de los ministerios, usted lo hace por Él, en su nombre, porque Él es el centro de la iglesia. Él es esa piedra viva. Nosotros somos ese edificio espiritual. Cada uno de nosotros somos piedras vivas de ese edificio. Estamos sobre ese fundamento que es Jesucristo. Y dice aquí algo muy importante, por lo cual también contiene la Escritura. Versículo 6. He aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Para el Señor esa piedra es preciosa, su Hijo Jesucristo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿En quién está creyendo usted, hermano? ¿En quién? Ojalá sea en el Señor, que es esa piedra viva, ese fundamento. Si su vida está fundamentada en Él, en su palabra, como dice la parábola de la casa que está sobre la roca y la casa que está sobre la arena. Puede venir la lluvia, las corrientes, el viento, y esa casa prevalecerá. Por eso fundamente su casa, su vida, su familia sobre el fundamento que es la palabra del Señor, que es Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, hermanos. Si nosotros creemos en Él, no seremos avergonzados. Pero yo he mirado muchos cristianos que han creído en el Señor y han terminado sacrificados. Por ejemplo, en el Medio Oriente están sacrificando cristianos, por allá en la India, en la China. ¿A cuántos no están decapitando? ¿Y están siendo avergonzados? No están siendo avergonzados. Es un privilegio cuando alguien es muerto como mártir. Esos tienen un lugar preeminente allá en el reino de los cielos. Es un privilegio. Pablo, gran apóstol de Jesucristo, escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Gran parte de su ministerio estuvo en la cárcel y terminó decapitado. Mira, fue avergonzado. Y eso, tanto que creyó en el Señor. Todas esas familias cristianas que fueron sacrificadas en el Coliseo fueron avergonzados porque fueron muertos a espada en los leones. No, ellos no fueron avergonzados. Ellos fueron privilegiados porque al pasar a la otra vida, las recompensas que les esperan son grandes. Cuando nosotros creemos en el Señor, podemos pasar diferentes situaciones difíciles, pero ¿sabe lo que hace el Señor? Nos da la fuerza para mantenernos de pie, para no rendirnos y para seguir adelante victoriosos, sea cual sea la situación. El Señor nos sostiene. Crea en Él. Si usted cree en Él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, o sea, para nosotros los cristianos, Él es precioso. Claro, Jesús es hermoso, precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra que los edificadores desecharon, es decir, los fariseos, los escribas de la época, desecharon al Señor. Y así lo siguen haciendo muchas religiones. Desechan al Señor
por tradiciones humanas. Terrible, terrible. Porque dice aquí, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, un linaje, una descendencia que Dios escogió desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David. De David proviene el Mesías. Ahí viene nuestro linaje. ¿Se da cuenta? Real sacerdocio, en otras palabras, un sacerdocio ofrecido al rey. Nación santa. Cuando habla de nación santa es que usted y yo, como pueblo de Dios, como esa nación que ha sido apartada para el Señor, tiene un rey. Y ese rey es Jesucristo. Y como nación hay leyes morales que están aquí en la Biblia. El Señor demanda que nos sometamos a ella, porque somos esa nación santa, sirviendo a un Dios santo, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, usted es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor lo ha hecho? Esa piedra viva, ese real sacerdocio, esa nación santa, ¿para qué? Para que ahora anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos has ganado para Cristo? Y con esto quiero terminar. ¿A cuántos? ¿A cuántos has traído a la iglesia? No es que es difícil, pues claro que es difícil, hermano. ¿Qué es fácil en esta vida? Nada. Pero ¿por cuánto estás orando en tu familia para que se conviertan y vengan al Señor? ¿A cuántos de ellos has invitado? ¿A cuántos de tus amigos por tu testimonio se han convertido? ¿A cuántos has traído a la iglesia, a los pies de Cristo? ¿A cuántos les hablas del Señor? ¿A cuántos? Eso contésteselo usted mismo. Yo les animo a que ustedes, como real sacerdocio, como esa nación santa, ahora más que nunca trabajen en la obra del Señor. Trabajen en la obra del Señor. Se involucren más en su iglesia. Se comprometan más con su iglesia. Que usted le meta el hombro también a esta iglesia. No es solamente el pastor y los mismos de siempre, no, otras, gente nueva entre ustedes. Pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo? Ya usted es un sacerdote que puede entrar a la presencia del Señor en cualquier momento, en su baño, en el cuarto, aquí en la iglesia, donde usted esté, y que está llamado a servir al Señor. Estás sirviendo a tu iglesia, estás sirviendo allá a la gente. ¿Cuántos? ¿En qué soy útil, Señor? ¿En qué soy útil, pastor? Aquí estoy yo, ya llevo un tiempo en la iglesia, vengo en los discipulados, estoy capacitándome, pero ¿en qué puedo servir al Señor? No tenga miedo en involucrarse en su iglesia, en comprometerse con su iglesia. No hay nada más bonito que servir al Señor, hermano, en su iglesia. Eso le va a ayudar a usted a crecer como sacerdote. Amén.